Hola amigos, gracias por acompañarme en un nuevo perfume. Hoy os traigo otro de los perfumes de la casa Odrio, que para mí está siendo todo un descubrimiento porque tal y como su propio perfumista y artista tras los perfumes, Angelo Orazio Pregoni, que nos hace también espectáculos performance, me encuentro con perfumes que son también pura transgresión al olfato, que como un propio espectáculo de performance lo te puede tanto impactar de forma negativa que te horrorice o de una forma impactante que te quedes embobado y enamorado del espectáculo de aromas en este caso. Por supuesto, muy interesantes, no son para todo el mundo, eso ya lo digo, pero están también cargados de aromas distintos, arriesgados, para quien quiere algo distinto y especial y quien busca algo único. Vamos con el de hoy, que ya estoy adelantando demasiado. Hoy tengo en mis manos la muestra de Ta. Ta forma parte de una colección de 3 perfumes en el que tenemos Vendetta. Y Vendetta significa venganza en italiano, puesto que esta es una casa de perfumería nicho italiana. Aquí lo tenemos. Bien, Ta es un perfume que, bueno, solamente nos cuentan unas poquitas notas. El propio perfumista nos dice que, vamos a decir que un pintor no te cuenta de qué pinturas se compone un cuadro, ¿verdad? Pues a Horacio Pregoni le pasa parecido. Dice, bueno, yo mi perfume quiero que a ti te impacte, que te huela, que lo sientas. No te hace falta saber mucho de sus aromas, pero sí que es cierto que hoy en día nos gusta saber un poquito más de los perfumes y luego ya vamos viendo. Y es lo que vamos a hacer. Yo os cuento un poquito su composición y luego vemos también un poco de ese simbolismo con respecto a Vendetta, puesto que estamos en el último perfume de Vendetta, el último paso. ¿Será el paso donde la venganza se lleva a cabo? Bien, Vendetta, no sabemos el año de creación. Este perfume se compone de fresa, melón, nardos, cedro, musgo de roble y laurel. Es un aroma con una duración en torno a las 9 horas, con una intensidad media alta las 3 primeras horas y una intensidad media el resto de tiempo. Cuando nos lo ponemos tiene un aroma sumamente impactante e importante que yo diría que debemos regular con la cantidad de veces que nos ponemos este perfume. De primeras nos vamos a encontrar con un aroma que la primera sensación, nada más probarlo, es como de un jarabe de fresa, porque tiene esa parte de la fruta como de eso condensada de jarabe, pero luego lo que es el tono aromático del laurel le aporta esa parte como medicinal. Entonces la primera sensación, nada más ponerme estas gotitas de perfume, es de un jarabe de fresa, tal cual. Luego, cuando dejamos que pase un poquito esos primeros momentos de intensidad, el perfume también se relaja un poquito y vamos a notar capas de aroma. Podríamos decir que aquí, arriba del todo, está el laurel, que es un aroma que es intenso y completamente identificable desde los primeros minutos del perfume. Y vamos a sentir que en la parte baja tenemos una sensación frutal donde la fresa es importante. Frutal porque yo, en este caso, como pasa siempre en la perfumería, nos cuentan unas poquitas notas, pero vosotros mismos cuando los probéis vais a sentir que tiene más, este perfume encierra más aromas, tiene mucho más que no nos cuentan. Pero bueno, debajo del laurel encontramos esas notas de frutas y luego esos toques de nardo muy delicados. No es un aroma de nardo, diría que es un perfume más de esos tonos aromáticos del laurel y las frutas. El cedro le va a dar una duración enorme, pero prácticamente lo que son las notas amaderadas las vamos a sentir al final del perfume, puesto que siempre va a ser más perdurable e importante
el aroma del laurel aromático con los tonos frutales. Cuando vemos la composición, por ejemplo, en Fragántica, y vemos esas notas frutales, yo os diría, olvidaros porque este no es un perfume de batido de frutas. No, para nada. El aroma que encontramos aquí es un aroma arriesgado que puede, pues como digo, no va a ser para todo el mundo, va a ser que haya personas que les guste mucho y otras que no les guste nada, pero sí que es un perfume muy unisex. Esa nota tanto de las maderas como de los laureles se utiliza mucho en la perfumería masculina, pero luego tienes ese toque dulce que es sumamente delicioso en la perfumería femenina, por lo cual ahí lo encontramos. Es un perfume que lejos de no gustarme, me ha gustado muchísimo. Vendetta tiene... Es que ese jarabe de fresa me ha dado una sensación deliciosa al principio. Digo, ¡hala! Y es que, ¿sabéis qué pasa? Esos tonos de hierbas aromáticas se utilizan mucho en la perfumería masculina, es cierto. Pero cuando lo combinan bien con tonos frutales que nosotras estamos acostumbradas a probarlos, resulta como algo nuevo a tu olfato, algo muy bonito, aromático, que me encanta, porque es como si esos tonos de laurel transportaran y le dieran una vida distinta, un tipo de fruta que le da vida a esas fresas, a esas tonalidades frutales de este perfume. Y me ha resultado sumamente interesante, sabroso, muy rico este perfume. A mí me ha gustado mucho. Me gustaría mucho conocer el resto de los perfumes que componen Vendetta, porque después de olerlo, también nos podemos parar a pensar en el simbolismo. El último perfume, el último paso que se compone la venganza, ¿no? Sí, ya sé que es más bonito y más divino perdonar, pero como suelen decir, la venganza sabe dulce, la venganza sabe bien. Y aquí en la composición de este perfume, fijaros, encontramos el laurel, que desde lo que es la mitología clásica, el laurel siempre se daba como premio a los vencedores, tanto en los Juegos Olímpicos como en todo tipo de historias. La corona de laurel era el premio para los vencedores. Por lo cual, este último perfume de la colección diríamos que es el paso hacia cumplir la venganza, que cuando es por algo importante sabe dulce, dulce como las notas dulces que componen el cuerpo del perfume, al menos yo así lo veo. Aquí nos han querido representar ese último paso, el conseguir llevar a buen fin la venganza, la vendetta, y conseguirlo logrando nuestro propósito principal con el laurel, y esa venganza sabe dulce por medio de esas frutas que componen el corazón del perfume. Muy interesante y desde luego un aroma con simbología, pero a la vez con un aroma tanto interesante como sabroso. La verdad, muy interesante, distinto a otros de los perfumes que encontramos en la perfumería, tanto nicho como comercial. En este caso, para los que sea de forma internacional y demás, os digo que tanto en la página oficial de Eau Driou, que os lo voy a dejar abajo en los comentarios, como en la perfumería de España de Ecuación Natural, donde yo también compro muestrecitas de perfumes que ya os iré enseñando, también envían de forma internacional. Podéis probar tanto en muestras como en el perfume y también en esta perfumería. Todo os lo voy a dejar abajo. Para quien quiera aprender, descubrir nuevos aromas de este mundo de la perfumería, en este caso, que nos trasladamos a la unión del arte con la perfumería italiana, que encontramos nuestros viajes por el mundo de la perfumería, ¿verdad? Estaba ya guardándolo para continuar descubriendo. Pues sí, amigos, continuaremos descubriendo más perfumes de la casa Eau Driou. Espero que os haya gustado. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.